A mí me pasó una vez que en Grindr me escribió un tío, me acuerdo perfectamente, me hizo muchas gracias porque me dice, perdona, tú haces lluvia dorada. Yo era muy inocente en esa época, no sabía lo que era la lluvia dorada, y me ofrecieron 400 libras por mearle encima a un tío que estaba al lado mía en la ubicación cerca de mi casa. Y claro, 400 libras para mí era lo que pagaba yo de... Bueno, yo estaba en una residencia de estudiantes y pagaba y dije, ostras, ya está, estupendo, es casi la mitad de mi sueldo. Y lo hice y conseguí mantener el ritmo, ¿no? Entonces, durante unos cuantos años, un año y pico, lo hacía solo por Grindr, no me apunté en ninguna página. Y cuando ya vi, llegué a un punto de que en 2019, porque el PSOE tiene un feminismo, creo que está diciendo repartiendo carnets de buenas y malas mujeres. Yo creo que Carmen Calvo, Gabriela Bravo, creo que se llama Gabriela Bravo, la de Valencia, ¿verdad? Estas mujeres dividen el mundo en buenas y malas mujeres, ¿no? Yo creo que ellas tienen una idea muy clara, que es las mujeres buenas se mantienen firmes a su moral, ¿no? A la moral burguesa esta de ellas que tienen el 1%, y que las mujeres trans, bueno, mujeres trans no son malas mujeres, simplemente son hombres con peluca que las van a violar, ¿no? Eso dicen ellas. Que las trabajadoras sexuales son malas mujeres porque no se ajustan a su idea de moral, ¿no? Porque pues yo creo que tiene que ver con un moralismo bastante tóxico de un cierto Estás escuchando Condenadas a la minoritario de la clandestinidad, élite política. un podcast sobre la realidad de la prostitución en España. Tú piensas que, por ejemplo, Amelia Tiganus es una persona que ella le gusta un poco autoproclamarse la reina de las putas, ¿no? Lidera, según ella, la revuelta de las putas. Entonces, Amelia Tiganus es muy interesante porque ella en su libro dice que estuvo 3 semanas de víctima de trata. Una persona que está 3 semanas víctima de trata cuando la media son 2 años y suele ser mucho más tiempo, no es representativa ni siquiera dentro de las víctimas de trata. Y ya decimos que del total, cuando hay un 14% de personas que ejercen la prostitución que son víctimas de trata, esto es muy minoritario dentro de la gente que ejerce la prostitución. Yo me llamo Miquel Biloni, soy el delegado del sindicato Tras, delegado balear y secretario de Relaciones Internacionales, ¿no? Yo me junto con los partidos políticos, hago incidencia política, coordino un poquito los actos que se producen en las Baleares y soy trabajador sexual desde que tenía 21 años. Bueno, explícanos qué es Otras. Otras es la Organización de Trabajadoras Sexuales de España. Es un sindicato que se creó en 2018, que fue un poco la confluencia de distintos movimientos de trabajadoras sexuales a nivel español. Existían grupos como AFEMTRAS, que son las trabajadoras sexuales del polígono de Villaverde, ¿no? Estaban a nivel de Madrid. También estaba APROSEX, ¿no? Que estaba a nivel catalán en Barcelona, es una ONG de apoyo a las trabajadoras sexuales. Y había un intento de crear un sindicato, claro, y hablamos con los principales sindicatos a nivel español, ¿no? Algunos nos dijeron claramente que no, porque obviamente había esa confusión de la trata, prostitución, trata, había una mezcla, ¿no? Había, y no les interesaba meterse en controversias. Y otros que sí, pero que bueno, pero que ellos llevarían la voz cantante, que nos organizarían un poco nuestro discurso, que tenía que ser un poco victimizado también, para no romantizar la prostitución. Entonces llegamos a la conclusión de que teníamos que crear nuestro propio sindicato. Y Otras es muy interesante porque es el primer sindicato de trabajadoras sexuales por derecho propio, ¿no? Hay otros sindicatos a nivel europeo que están integrados dentro de sindicatos. Entonces son secciones sindicales. Son secciones sindicales de sindicatos mayores, pero Otras es el primer sindicato reconocido y registrado a nivel europeo. Fue muy gracioso porque cuando estaba gobernando el PSOE solo, en mayoría, no mayoría absoluta, pero tenía la mayoría, ¿no? Estaba Magdalena Valerio, ¿no? Que era la ministra de Trabajo por aquel entonces, y burocráticamente, ¿no? El escrito que presentamos, que eran los estatutos del sindicato, era desde un punto de vista jurídico era impecable, no había ningún problema, ¿no? Entonces, claro, la burocracia y los trabajadores que trabajaban en el Ministerio de Trabajo no tuvieron ningún inconveniente en dar el visto bueno y aprobar el registro del sindicato. ¿Qué pasa? Cuando se entera la señora Valerio, obviamente el PSOE le dicen, Magdalena, chica, es que acabas de aprobar un sindicato de putas.
Que quiero remarcar que el sindicato de Otras es un sindicato de trabajadoras sexuales, que no es un eufemismo, es un término paraguas que engloba a masajistas eróticas, a actrices porno, a gogos, etcétera, etcétera, etcétera. Por tanto, no son solo prostitutas, ¿no? Pero claro, ella se lo toma como un sindicato de prostitutas y ella sale en prensa que dice que le han colado un gol por la escuadra, ¿no? Es muy famoso esta frase de Magdalena Valerio y el sindicato lo aprovechamos tanto que hicimos camisetas con que ponían nos han colado un gol con la escuadra. Entonces, claro, a esta señora la cesan, según el PSOE, por su incompetencia, me imagino, y se nos lleva a la Audiencia Nacional por 2 denuncias de agrupaciones feministas, obviamente excluyentes, feministas radicales, ¿no? Y de ahí nos anulan los estatutos porque hay una línea que dice, si no recuerdo mal, lucharemos por la despenalización o la regulación de todo del trabajo sexual en todas sus vertientes. Entonces, ese tiene el problema de... No me acuerdo burocráticamente qué problema había, ¿no? Pero lo recurrimos al Tribunal Supremo y el Tribunal Supremo en 2021 nos da la razón. Y ahí ya pasamos a ser... No dejamos de ser el pseudo-sindicato Otras, porque siempre que vamos a algún sitio, el PSOE dice, son ustedes un pseudo-sindicato, porque no está registrado. Ahora ya lo somos, ¿no? Y a partir de ahí se empieza a tener más presencia, ¿no? O sea que el gol terminó por ser un gol firme. En toda regla. Sí, un gol en toda regla que al que se sienten las ramificaciones de ese gol hasta ahora. Y tenemos implantación en muchos territorios del nivel español, no tenemos implantación en todos, pero sí en Baleares, en Valencia, en Murcia, en Cataluña, en Asturias y tal, ¿no? Entonces nosotros empezamos por una razón clarísima: derechos laborales para las trabajadoras sexuales en todos los ámbitos, derecho a no ser perseguidas por la policía a nivel callejero, ¿no? A nivel de las trabajadoras sexuales de la calle, con las ordenanzas municipales, que las compañeras de los clubs de alterne, donde se produce alterne, que ya se ha reconocido que hay una relación laboral, el Supremo lo ratificó, ya hay jurisprudencia. Recientemente hay una sentencia contra un club de Vigo por y 26 trabajadoras. Y en octubre salió una ratificación, salió que los clubes de alterne tienen que hacer contratos porque hay una relación laboral. Alterne, recordemos que no es prostitución, no es un sinónimo de prostitución, sino que es más bien que se te acerca con una chica y dices, cariño, me compras una copa, no sé qué, no sé cuántos, utilizas tu sexualidad y tu atractivo físico para que el cliente te compre una copa. Y muchas veces hay un preacuerdo con la patronal de este club de alterne para dividirse los beneficios. Entonces sí que hay una relación laboral y una estipulación. Cierto. Entonces ahí sí que se pueden hacer contratos laborales. Y parte de mi labor como delegado balear es también hacer una ronda con los clubes de alterne y básicamente comprobar en qué situación laboral se encuentran las compañeras. Entonces yo, por ejemplo, me sorprendió muchísimo a nivel balear porque en el Arenal, que es una zona del sur de Mallorca, ¿no? Está cerca de Palma, los clubes de alterne, por regla general, ya por iniciativa propia y sin ninguna clase de lobby externo, ¿no? Hacían contratos laborales. Y veíamos, por ejemplo, que había compañeras que durante la pandemia podían volver a su país y cobrar el ERTE y que habían estado en una situación mucho mejor que muchas compañeras de otros clubes de alterne que no hacían contratos, que se habían atrincherado en clubes donde habían cerrado por la pandemia porque no tenían ninguna alternativa habitacional, o que habían ido a vivir a casa de clientes porque desde el Ministerio de Igualdad el Ministerio de Igualdad y el Ministerio de Consumo con Alberto Garzón, que dijo que tenían que cerrar los burdeles por una cuestión de higiene, ¿no? Ese típico tópico que son las trabajadoras sexuales las que esparcen enfermedades, que son unos agentes del mal, ¿no? Claro, vemos la diferencia, el contraste que hacían los contratos en el club de alterne y clubes de alterne donde no se hacían contratos. Y básicamente Otras está haciendo ahora mucho incidencia política a nivel, sobre todo en la izquierda. Empezamos a tener más contactos dentro del PP, el PP Balear, por ejemplo, en Baleares, obviamente, es muy receptivo y hemos tenido una relación bastante buena, ¿no? Es uno de los partidos políticos que nos ha abierto las puertas de una manera más directa, ¿no? Curioso, ¿no? Porque a nivel nacional tienen otra posición. Sí, a nivel nacional ha habido más rigidez, ¿no? Son un poco más fundamentalistas en ese sentido, pero lo que sí que vemos es que a nivel autonómico, ¿no? Como tienen las competencias de vivienda, competencias de sanidad, que sí que son más receptivos porque les explicamos con los documentos que les traemos, ¿no?
que la abolición no ha tenido el efecto deseado y que de hecho ha tenido el efecto contrario del que se supone en la teoría, ¿no? Y claro, cuando estás enfrentándote a desahucios masivos, cuando estás enfrentándote a una escalada de la violencia, cuando estás enfrentándote a todas estas cuestiones que te van a afectar directamente a ti y a tus competencias, pues obviamente tienes una actitud diferente. Y la verdad es que un trato exquisito a nivel de reuniones, por ejemplo, con Sandra Fernández, que es la secretaria general del PP, un trato exquisito. No puede haber ninguna queja, un trato muy bueno y siempre dispuestas a escuchar. Y no solo a escuchar y que después voten otra cosa, sino que se vea reflejada en las decisiones y las votaciones del partido ese proceso de escucha, ¿no? Y yo te lo estaba comentando ahora fuera del micro antes, que en el Parlamento Balear el año pasado el PSOE presentó una resolución abolicionista y el 95% de los partidos votaron a favor. Y desde que creamos la delegación balear, que la creé yo en septiembre de 2021, hasta la votación que fue en septiembre del año siguiente, un año entero, el 95% de los partidos, salvo el PSOE, rechazó otra moción, otra resolución socialista que presentaron el PSIB, ¿no? Entonces se ve la diferencia que hay entre un territorio donde históricamente nunca ha habido un colectivo de trabajadoras sexuales a cuando ya empieza a haber ciertas raíces, ¿no?, de movimiento pro derechos. Y nos reunimos con muchísima gente. Nosotros nos reunimos. Yo estaba en Singapur en el momento, me reuní a nivel telemático, ¿no? Me reuní por videoconferencia, me reuní con Podemos, me reuní con el PI, que son un poco el PNV local de allí, ¿no? Me reuní con MES, nos reunimos con el PP. Y es muy difícil, es muy difícil decir los mismos tópicos 1000 veces cuando tienes a las afectadas delante, ¿no? No es lo mismo decir que ninguna persona lo hace porque quiere, el 90% de trata, bulos que se repiten hasta la saciedad, cuando tienes a las personas ahí y además te proporcionan estudios que no son ya académicos de personas individuales, sino de propios países donde ya se ha implantado el modelo nórdico y el propio partido que lo ha implantado te dice que ha sido catastrófico y no ha tenido el efecto deseado, ¿no? Como por ejemplo en Irlanda del Norte, que te dice que el 90% de los clientes siguen yendo, pero con más poder de imponer sus condiciones sobre las trabajadoras sexuales, ha aumentado el estigma, la violencia, los desahucios. Pues es muy complicado decir, bueno, no, claro, porque no tienen argumentos. Uh-huh. Y porque también cuando les explicamos que a nivel de sociedad la amplísima mayoría de la gente está a favor de dotar a las trabajadoras y trabajadores sexuales de derechos laborales que cualquier otro colectivo tiene, acceso a la vivienda, de derechos humanos, pues la gran mayoría de la gente no tiene ese problema moralista, ¿no? Fíjate que esa transformación a través de la pedagogía y de la información, transformación de la clase política balear, que cambia de opinión, que hace ese giro, me lleva a preguntarme por qué en este momento se ha iniciado en España. Es verdad que el contexto internacional lo favorece, pero ¿por qué en España se ha iniciado un movimiento de puritanismo en el que se encuentran parte de la izquierda, buena parte de la izquierda, buena parte de la derecha, porque PSOE y PP a nivel nacional parece que van de la mano en este tema? ¿Por qué ahora? ¿Por qué nos ha dado por cambiar algo? Alguien decía en una ocasión, no, hay que cambiar esto porque la sociedad española tiene aceptada y asimilada la prostitución. Bueno, si tiene aceptada y asimilada la prostitución, supongo que la tiene aceptada y asimilada de una forma racional y serena, no porque la sociedad española sea minusválida mental. Claro, completamente. Entonces, ¿por qué ahora hay que cambiar la mentalidad de las personas para que no acepten algo que antes sí aceptaban o que hoy siguen aceptando? Pues es muy interesante, ¿no? Porque yo creo que cuando miramos al plano internacional, España está yendo en la dirección contraria, ¿no? Porque esta semana Sudáfrica ha declarado que va a despenalizar el trabajo sexual cuando lleva décadas prohibiéndolo, en plan de una manera súper punitiva y que está demostrado que ese punitivismo tiene un efecto adverso a la hora de luchar contra el VIH, ¿no? Por ejemplo, que había un estudio de Lancet, que es una revista médica muy importante, que decía que entre el 39 y el 89% de las trabajadoras sexuales de Sudáfrica tienen VIH porque los policías utilizan los condones como prueba de que se ha producido un crimen y se lo vacían literalmente en la calle. Pues obviamente esto no tiene ningún efecto disuasorio, lo único que hace es que las mujeres tengan sexo sin condones, ¿no? Que eso se ha demostrado en los países abolicionistas.
En Bélgica también lo ha despenalizado. Tailandia ya ha dicho que lo va a despenalizar. Nueva York, etcétera, etcétera, etcétera. Pues yo creo que tiene que ver muy bien, bastante con el problema del PSOE, ¿no? Porque el PSOE tiene un feminismo que lo que está diciendo es repartiendo carnets de buenas y malas mujeres. Yo creo que Carmen Calvo, Gabriela Bravo, creo que se llama Gabriela Bravo, la de Valencia, ¿verdad? Estas mujeres dividen el mundo en buenas y malas mujeres, ¿no? Yo creo que ellas tienen una idea muy clara, que es las mujeres buenas se mantienen firmes a su moral, ¿no? A la moral burguesa esta de ellas que tienen el 1%, y que las mujeres trans, bueno, mujeres trans no son malas mujeres, simplemente son hombres con peluca que las van a violar, ¿no? Eso dicen ellas. Que las trabajadoras sexuales son malas mujeres porque no se ajustan a su idea de moral, ¿no? Porque pues yo creo que tiene que ver con un moralismo bastante tóxico de un cierto grupúsculo minoritario de la élite política, que no sea, que como tú has dicho bastante bien, no se refleja en la sociedad, y que simplemente ven en la prostitución lo peor que puede ser una mujer, que es dueña de su cuerpo, pero de una manera que a ellos no les gustan, ¿no? Porque la autonomía corporal, ellos defienden la autonomía corporal, pero con asteriscos, ¿no? Mi cuerpo es mi cuerpo y yo decido, salvo que quieras ejercer como trabajadora sexual y ofrezca servicios sexuales, ¿no? A mí me gustaría saberlo. Yo intento ponerme en su lugar, en su situación, pero me cuesta mucho porque me parece, como no tengo esa capa de moralina tufosa, ¿no? Pues no lo entiendo, porque a ellas solo les preocupan tres cosas, que son la gente trans, la prostitución y los vientres de alquiler. El resto les da igual. Fíjate que uno se podría poner en su lugar si lo que dicen para fundamentar la abolición se compadeciera con la realidad. Es decir, si realmente el 90% de las personas, porque ellas hablan de mujeres, vamos a hablar de mujeres, hombres, trans, sí. El 90% de las personas que se dedican al trabajo sexual lo hicieran obligadas o condicionadas, es decir, si todo fuera trata, pues cualquier observador independiente, fuera de la contaminación política, diría, pues tienen toda la razón. Claro. Eso que están intentando hacer. Pero yo en esas entrevistas que llevo haciendo 2 meses y medio, no solamente no me he encontrado con ninguna, sé que es difícil, obviamente, sino que aquellas a las que le he preguntado y han contestado con libertad, si han encontrado alguna vez en su vida algún caso de mujer condicionada o obligada, alguna me ha dicho, mira, encontré una vez un caso, en una ocasión una me dijo, encontré un caso de una mujer que estaba obligada por su marido, que simplemente le esperaba por la noche, recogía la recaudación y se la gastaba. Claro. ¿Y qué hiciste con ella? Dije, bueno, le dije que abandonara a su marido. ¿Y qué hizo ella? Abandonó a su marido. ¿Y dejó la prostitución? No, siguió. Claro. Antes lo hacía para él y a partir de ese momento lo hacía para ella. Totalmente. Porque además es muy interesante porque desde un punto de vista ideológico es muy inteligente lo que hace el PSOE, porque obviamente la gran mayoría de la gente, cuando tú le dices una persona en libertad, adulta, consensúa una relación que es económica y ya está, y punto, y en su libertad es económica, con otra persona adulta y consensuada, hacen un intercambio de sexo por dinero y ahí se acabó. Esto, una persona racional, normal, por supuesto que está de acuerdo. ¿Qué pasa que con el PSOE les interesa que no sea un 14% como dice la ONU, ¿no? La Oficina de la Trata y del Delito de la ONU. Sino que sea un 90%, porque claro, si tú dices que prostitución es igual a trata, nadie va a estar a favor de la trata. Entonces intentas restar mediante ese bulo apoyo por el movimiento pro derechos, pero vemos que incluso con ese abolicionismo subvencionado que lleva décadas intentando crear esa confusión entre prostitución y trata, la amplísima mayoría de la gente sigue estando a favor de la despenalización, ¿no? De otorgar derechos laborales, de baja por maternidad, que puedan cotizar, que tengan derecho a una pensión. La sociedad española es muy resiliente en ese tema y sigue apoyando masivamente los derechos de las trabajadoras sexuales. Entonces, ese objetivo del PSOE no lo ha conseguido. Lo que sí ha conseguido es que por miedo a ser acusados, por ejemplo, de proxenetismo o de promover la prostitución, otros partidos políticos que en su ideario no tienen nada en contra de la prostitución libremente elegida, caigan en esa trampa ideológica y les arrastren a su territorio ideológico, como ha pasado con el PP Nacional, ¿no? Que dicen, bueno, no, claro, el PP Nacional se está tomando esta ley de abolicionista como un referéndum sobre prostitución, cuando no es un referéndum sobre prostitución, es simplemente un referéndum sobre si el modelo nórdico funciona o no. Y eso se demuestra con los informes y con los datos. Y eso es con lo que vamos a los políticos y a lo que los políticos son muy receptivos. Porque, claro, ellos están contando cosas
y te dicen que, bueno, que creas lo que te estoy diciendo por dogma de fe, pero escucha a tal persona que son supervivientes, que es un discurso cargado 90% de emoción y de tristeza y patetismo, para que cambies de opinión. Y para legislar no se tiene que legislar con las emociones, se tiene que legislar con los datos y con la racionalidad. Ahora vamos a los datos. Te voy a hacer una introducción para que me cuentes en síntesis cuál es la experiencia de países abolicionistas como Francia, como Suecia. De entrada te cuento que hice el ejercicio por curiosidad. Intuía cuál era la respuesta, pero pedí al portal de transparencia que me facilitaran todos los informes que tiene el Ministerio del Interior disponibles, que ha hecho, en el caso de que los hubieran hecho, sobre las consecuencias de la ley de abolición. Uno entiende en su ingenuidad que cualquier sistema democrático debe anticipar los efectos de una determinada ley, sobre todo en este caso que la carga va a recaer en la Guardia Civil, en la Policía Nacional, ¿no? Bueno, la respuesta fue, mire usted, no hemos hecho ningún informe, no tenemos ningún informe, no tenemos nada que aportar y nada que añadir, ¿no? Digo, ni siquiera han hecho ustedes un informe que agrupe los datos de la experiencia de otros países. Claro. Entonces, como no lo han hecho ellos, te pido, claro, ya que tú lo has hecho, Miguel, que me los cuentes. ¿Cuál es la conclusión? Primero te tengo que decir que, obviamente, si el modelo sueco hubiera sido un éxito rotundo, ellos estarían haciendo un desfile de informes oficiales por parte de los países, ¿no? Por supuesto. Entonces, lo que estamos viendo a nivel europeo, yo como secretario de las Relaciones Internacionales, que me reúno con los partidos políticos, con organizaciones a nivel internacional, es que el único país que ha implantado el modelo nórdico, que ha hecho un seguimiento del modelo nórdico con un estudio obligatorio después de tantos años, ha sido Irlanda del Norte, ¿no? Irlanda del Norte abolió, entre comillas, la prostitución en 2015 y en 2019 el propio gobierno, la propia ley, contemplaba como obligatoriedad de la ley que se hiciera un estudio de 4 años después de seguimiento. Lo que encontró básicamente es una cosa que ya estábamos diciendo, que lo único que consigue es trasladar la prostitución de la calle, no la elimina, pero pasan a interior, a clubes y pisos, ¿no? Pasó de un 20% del total la prostitución de la calle a un 10%. Esto ya se ha producido en España por la Ley de Seguridad Ciudadana, el artículo 36.11 ya contempla multas a los consumidores de prostitución en la calle entre 600 y 3.000 euros. Aumentó en un 5% los anuncios online. Por tanto, claro, si baja la demanda, obviamente va a bajar la oferta. No tiene sentido que suban los anuncios si ya no van clientes, ¿no? Que el 90% de los clientes seguían yendo. Porque, claro, los clientes, ¿qué manera tienes tú de criminalizar al cliente si las transacciones se producen en el interior de pisos y clubes? Uh-huh. Y no tienes ninguna capacidad de entrar, ¿no? Entonces, el 90% de los clientes siguen yendo. Pero ¿qué pasa? Que los clientes ahora, como se victimizan, porque claro, los clientes utilizan esta criminalización como victimización. Dicen, bueno, yo te estaba pagando 150 euros, que era tu tarifa, pero ahora a mí no me parece correcto, no me parece justo que yo, que estoy afrontando esta multa, que me pueden poner como comprador de sexo, te pague lo mismo. Por tanto, te pido 100 euros, ¿no? Te va a un descuento de 50 euros, por decir algo. Entonces, claro, como las trabajadoras sexuales han percibido una pequeña bajada de clientes, y eso es un trabajo hipercompetitivo, por necesidad económica, aceptan estos clientes e incluso clientes que con anterioridad rechazaban, ¿no? Porque eran clientes que querían sexo sin condón. Sí, el conflictivo. El cliente conflictivo se rechazaba, ahora como tienes menos capacidad de decisión, pues lo aceptas. ¿Qué pasa también? Por ejemplo, cuando tú criminalizas la compra de sexo, la policía necesita, de alguna manera, tener alguna clase de prueba o evidencia para procesar ese delito si se llega a llevar a los tribunales. Entonces la policía lo que hace es utilizar la presencia de condones en clubes y pisos o en los bolsos de las mujeres como prueba de que ha habido una compra de sexo, ¿vale? Entonces, estas mujeres lo que hacen es desincentiva completamente el uso de condones entre las trabajadoras sexuales, ¿no? Y en Francia, por ejemplo, te dicen las mujeres que el 38% encuentran más dificultad para que el cliente use un condón, ¿no? Porque el cliente ya sabe también que le pueden poner una multa si ven que hay condones y te dice, vamos a usar condones, me he hecho las pruebas, estoy perfectamente. Un aumento de la violencia, porque cuando el cliente lo criminalizan no deja de pedir servicios sexuales, lo que pasa es que hay una transformación de la relación trabajadora sexual-cliente, ¿no?
antes de la ley en Francia, los clientes iban a casa de la trabajadora sexual y ahora, como el putero es putero en función de la proximidad de la prostituta, los clientes piden a la trabajadora sexual que se desplace al domicilio. Esto, aparte de que hay una pérdida de tiempo, porque te tienes que desplazar a lo mejor media hora, 45 minutos, una hora, no sabes en qué situación va a estar. Te están moviendo en un plano que no conoces, ¿no? Si tú trabajas desde tu casa, puedes trabajar con una amiga, con una compañera, lo que sea, y conoces tu domicilio, hay más seguridad, el cliente no sabe dónde se va a meter. Pero si tú te vas a casa del cliente, claro, no sabes si el cliente va a estar drogado, va a estar borracho, en qué situación va a estar la casa, si va a haber 2 o 3 personas. Y ha subido la violencia un 42% según el estudio de Médicos del Mundo de 2018. Claro, estas son evidencias que se encuentran en todos los informes. A mí me hace mucha gracia porque las abolicionistas siempre mencionan que en Suecia te dicen, en Suecia ha disminuido la prostitución un 50%. Es un gran éxito. Claro, lo que no te están diciendo es de dónde has sacado esta cifra y te dejan partes fuera, ¿no? Te dicen un 50%, pero tú vas a ese informe, que es un informe de 2014 de la Municipalidad de Estocolmo, y te lo lees y te dice, en 1995 había 650 trabajadoras sexuales de la calle. En 2014 hay entre 200 y 250, una reducción de más de un 50%. Pero lo que se dejan fuera es que el propio informe te dice que esto tiene que ser entendido en el contexto del desarrollo y surgimiento de nuevas tecnologías, es decir, el Internet. Porque después vas a otro apartado de este mismo informe que te pregunta, desde 2006 a 2014, ¿cuánto ha aumentado los anuncios de escorts online? Y te dice que han pasado de 306 a casi 7.000, que es un aumento de más de un 4.100%. Curiosa manera de abolir la prostitución cuando aumentan los anuncios online en un 4.100%, ¿no? A mí me hizo gracia la última tribuna en el diario El País, una tribuna académica en la que ya no discutían los efectos negativos de la abolición en los países donde se ha implantado ese modelo, sino que iban más hacia las ventajas de una disminución de la prostitución. Es decir, la conclusión era, la ley de abolición está consiguiendo educar a la población para que no consuma sexo de pago, ¿no? Claro que no es verdad. Y tú dices, primero, no es verdad. Segundo, ¿realmente el Código Penal, la función del Código Penal tiene que ser educativa? Claro, completamente. Yo creo que vamos por el camino incorrecto. Aparte de lo que he dicho antes, que en el informe de Irlanda del Norte, que tenemos de hecho en el dossier al que vamos a presentar a todos los partidos políticos, te está diciendo que el 90% de los clientes siguen yendo. Lo que pasa es que les estás empoderando para que impongan sus condiciones y le estás haciendo un regalo al cliente y que no ha habido ninguna clase de internalización o de conocimiento de que el cliente lo que está haciendo es malo, ¿sabes? Porque si tú eres una persona que quiere violar y tú vas diciendo por ahí que la prostitución, el pago de sexo es una violación pagada, lo que estás diciendo es, bueno, a ti muchos clientes malos lo que entienden es, bueno, a ti te están violando todo el rato, que más da que lo haga yo también. Entonces, eso no tiene ninguna función educativa. Claro, si tú quieres hacer una función educativa sobre prostitución, chica, pues puedes intentar que haya una educación sexual, aunque, claro, la educación sexual, si tú vas diciendo por ahí no te vayas de putas, vas a caer en los mismos estereotipos y los mismos bulos, porque si la manera que quieres educar a la gente para no ir a la prostitución están todas engañadas, son todas víctimas de mafia, básicamente estás cayendo en los mismos bulos, ¿no? Entonces, la compra y venta de sexo va a seguir siempre va a existir siempre que haya una necesidad de pagar facturas. Esto no es difícil de entender. Tú quieres ayudar a que trabajadoras sexuales que estén en una situación más precaria salgan de la prostitución, tienes que financiar las salidas laborales, ¿no? Porque en Francia las ayudas para que salga de la prostitución son de 332 euros. Con el condicionante de que dejes la prostitución durante 3 meses. Claro, 3 meses sin estar ganando, digamos, 120, 150 euros la hora por cliente y te ofrecen 332 euros más 120 por hijo dependiente, muy, muy generosos, ¿no? Pues no es realista. Entonces, ¿qué ha pasado? Que solo han salido en los 6 años que lleva la ley aproximadamente 560 trabajadoras sexuales que hayan iniciado el proceso burocrático de salir, ¿no? De que te den las ayudas. De esas 560, oficialmente, entre comillas, han salido a la prostitución 160.
porque las condiciones que te imponen para darte las ayudas son hiperburocráticas, te piden que salgas que estés sin ejercer la prostitución 3 meses, por tanto no se dan. En Irlanda son 250 euros al mes, con un condicionante de 2 meses, por ejemplo. Y en Suecia más de lo mismo. No ha habido, en todos los países donde dicen que hay ayudas, no hay ninguna ayuda. Y a los gobiernos que se dicen feministas no les ha interesado financiar y dotar con mucho dinero las salidas laborales. El plan Camino de Irene Montero, nosotros hicimos una estimación, ¿no?, de las supuestamente 200.000 o 150.000 trabajadoras sexuales que hay en España, y cada una tocaría 400 euros con la dotación que está haciendo Irene Montero del plan Camino. Por tanto, nosotros sabemos perfectamente que esto de una manera es subvencionar la pobreza, porque prefieren que estén mal viviendo con 400 euros, pero dignamente, ¿no? Aquí la dignidad, aunque sale mucho, ¿no? Y tiene un punto bastante moralista, son argumentos moralistas, ¿no? Que mejor limpiando suelos o limpiando retretes que ejerciendo la prostitución, ¿no? Entonces lo que no entienden es que la gran mayoría de la gente que ejerce la prostitución ha pasado ya por esos trabajos precarios, feminizados muchas veces, ¿no? Que dicen, bueno, es que la prostitución es una compra, un acceso a los cuerpos de las mujeres. Han sido camareras, han sido limpiadoras, han sido asistentas para familias. La gente ya está comprando, entre comillas. Si te compro el argumento de comprar el cuerpo de las mujeres, claro, una mujer que te limpia el retrete no lo hace por amor al arte o por vocación. Yo no creo que ninguna mujer le limpiaría el retrete a otra persona si no le estuvieran pagando. Entonces, claro, tú estás comprando el cuerpo de esa mujer, porque las mujeres limpian los retretes con sus manos, que es parte del cuerpo, ¿no? Le compran el cuerpo para hacer ese trabajo, que no harían de una manera regular y gratis. ¿Qué estás asaltando a esta mujer? ¿La estás atacando? Para hacer una analogía entre violación y asalto, ¿no? Pues ya dicen que cuando hay un consentimiento explícito... Sí. Me gustaría detenerme aquí, sí. Porque es el argumento de toda compra de sexo a cambio de dinero es violación. Se lo pregunté a una trabajadora sexual en Sevilla una noche y me dijo, aquí la única que viola soy yo. Sí, bueno. De una manera de decirlo, claro, tú desplumas al cliente, ¿no? Me imagino. Claro, y hay muchas otras... El problema del abolicionismo es que sus argumentos van variando siempre porque no tienen ninguna clase de base en la realidad, ¿no? Dicen, por ejemplo, que nuestro consentimiento no es un consentimiento pleno porque hay una coacción económica. Bueno, pero claro, una mujer que aborta porque no puede mantener al hijo, porque no tiene la capacidad económica de mantenerlo, pues también está coaccionada económicamente para abortar. Esa decisión por la cual ella decide que quiere abortar es un consentimiento mermado, como dice Carmen Calvo. Es un consentimiento mermado, por tanto no podemos aceptar esa decisión como suya propia ni con capacidad de decisión. Claro, allí, obviamente, a rajatabla, desde el PSOE y de Podemos, no, autonomía corporal completa y sin tapujos y sin asterisco. Entonces, claro, ahí hay un problema claramente ideológico y de moral. Clarísimo. Quiero decir, yo, por ejemplo, a nivel personal, obviamente defiendo la autonomía corporal de la mujer para todo, indiscutiblemente. Pero claro, ejercer trabajo sexual, ofrecer servicios sexuales a cambio de dinero, es una cosa entre tú y otra persona. Correcto. Y ya está. Y se reduce a eso. Por eso el PSOE y desde el abolicionismo más genérico intentan inventarse cifras, ¿no? Las 90% de víctimas de trata no tienen ninguna base científica. En la oficina de la ONU de la trata y el delito, un informe de 2010, te dice que 1 de cada 7 a nivel europeo. El propio Médicos del Mundo te dice que de 6.977, sobre todo mujeres que atendieron en 2022, solo 363 o así eran presuntas víctimas de trata. El informe del CITCO del Ministerio del Interior te desmonta completamente estos porcentajes. Claro, es que no es tan difícil, la evidencia está ahí. Lo que pasa es que, claro, por un interés ideológico no se demuestra, no se saca a la luz, ¿no? El abolicionismo es una pseudociencia. Yo siempre digo que el abolicionismo es una pseudociencia que se tiene que tomar como dogma de fe y señalar al no creyente como un hereje, ¿no? Como un hereje, como putero, como proxeneta, etcétera, etcétera. Pero claro, se desmonta con mucha facilidad. Y lo más complicado, ¿no? Porque el abolicionismo también se sustenta sobre el gran estigma que pesa sobre las personas que ejercen el trabajo sexual,
Pero en el momento en que una ley como la del PSOE, abolicionista, que puede enviar a la clandestinidad y matar a gente, porque va a matar a gente, te fuerza a salir y dar la cara, salir a la luz, ¿no? Ese es el paso adelante más complicado. Y lo más difícil ya se ha hecho. Y cuando te dan una plataforma para hablar, por ejemplo, cuando nos reunimos con los partidos o cuando hicimos otros actos, se desmonta con mucha facilidad. Y yo te lo he dicho, el 95% de los partidos políticos de Baleares votaron en contra de esta resolución abolicionista porque es incontestable que ha sido un fracaso. Uh-huh. Sí, realmente aquí había un muro, ¿no? El muro formado fundamentalmente por el estigma, un muro también, yo creo que reforzado por determinados medios de comunicación que siguen la directriz del gobierno y que no quieren escuchar otra cosa que no sea el discurso oficial. Un muro que yo creo que en buena parte se ha roto, ¿no? Y es curioso cómo cuando examinas todo el paisaje, dices, bueno, pues en el lado del abolicionismo exhiben a una mujer que ha escrito un libro que dejó lo que ella llama el sistema prostitucional y ahora se declara víctima de la trata cuando en realidad estuvo trabajando varios años en varios clubes, pero dices, bueno, pues es que del otro lado hay 350 mujeres que han escrito cartas a los diputados, hay miles de personas que salen a la calle en Barcelona, en Valencia, en Baleares o en Madrid. Digo, aquí hay algo que no funciona, ¿no? Es decir, claro, si desde el otro lado solamente se puede exhibir el rostro de una persona que asume todo el discurso y de este lado, del otro lado, hay miles de personas que, rompiendo esa losa del estigma, salen a la calle a cara descubierta, ¿qué ocurre? Es decir, no se sostiene ese discurso oficial. Claro, porque tú piensas que, por ejemplo, Amelia Tiganus es una persona que... ella le gusta un poco autoproclamarse la reina de las putas, ¿no? Ella lidera, según ella, la revuelta de las putas. Entonces, Amelia Tiganus es muy interesante porque ella en su libro dice que estuvo 3 semanas de víctima de trata. Uh-huh. Una persona que está 3 semanas de víctima de trata cuando la media son 2 años y suele ser mucho más tiempo, no es representativa ni siquiera dentro de las víctimas de trata. Ya decimos que del total... Cuando hay un 14% de personas que ejercen la prostitución que son víctimas de trata, esto es muy minoritario dentro de la gente que ejerce la prostitución. Entonces, yo a nivel personal, yo creo que Amelia Tiganus, obviamente, en una sociedad democrática y donde hay libertad de prensa y libertad de expresión, tiene derecho, obviamente, a expresar su opinión y su posición. A lo que no tiene derecho es a instrumentalizar al colectivo de trabajadoras sexuales y a proclamar que su posicionamiento es el único y que el resto de personas somos proxenetas, somos víctimas de trata, estamos disociados, somos demasiado estúpidos, nos han freído las neuronas. Porque además esto como he dicho, vas a la raíz del problema y vas a las cuestiones generales, ¿no? Y ves que su discurso no se sustenta, porque además si hablas de sistema prostitucional en un nivel casi conspiranoico, ¿no? De que el Soros se está financiando y que es un sistema constitucional, y dices que con una reforma de 3 artículos del Código Penal se acabó la panacea, ¿no? Pues como que queda un poco ridículo, ¿no? Queda un poco ridículo porque además no se sostiene. Y bueno, Amelia Tiganus tiene todo el derecho a hacerlo. Lo que pasa es que, claro, cuando en el momento que ella no es la única que tiene la capacidad de decirlo, pues sus argumentaciones fallan y queda bastante en evidencia, ¿no? Ella durante muchos años se negó a hacer debates porque obviamente no está... Primero que las pruebas no están a favor de esto, pero sus intervenciones son de un carácter muy emocional, ¿no? Siempre va diciendo, bueno, pero es que te follen por la boca, por el culo, por la vagina, no sé qué, no es un trabajo. Está intentando evocar una imagen gráfica, ¿no? Uh-huh. Para crear un rechazo. Pero claro, cuando se basa... El 90% de los discursos son estos, ¿no? Y después el 10% del discurso es el modelo nórdico es maravilloso, criminalizar al cliente funciona, etcétera, etcétera, sin ninguna prueba, ¿no? Te dicen Suecia ha funcionado y ya está. Pero cuando vas a los datos ves que es mentira y que no ha funcionado. Y yo creo que Amelia Tiganus sabe perfectamente lo que está haciendo y a ella le da igual que vaya a tener un efecto negativo sobre las trabajadoras sexuales. Yo siempre he dicho que gente como Mabel Lozano, como Amelia Tiganus, son los verdaderos proxenetas porque se lucran activamente y constantemente de las vivencias de otras personas uh-huh. que son trabajadoras sexuales y siguen siendo trabajadoras sexuales, porque no todos podemos pedir 600 euros por intervención como hace ella, ¿no?
que tiene un caché altísimo. De hecho, me contaron que en Baleares la quisieron traer, pero no aceptó venir porque había pedido una comisión muy alta y no podían afrontar ese gasto. Y bueno, que obviamente ella puede hacer lo que quiera, pero ella es la prostitución no es. Eso me gustaría dejarlo claro. La prostitución es intercambio de sexo por dinero. Ya dependiendo de si eres hombre cis, si eres una mujer trans, pues tu experiencia va a variar. Pero no se puede decir la prostitución es violencia, la prostitución es tal, porque la prostitución es simplemente intercambio de sexo por dinero. Y ella dice siempre prostitución es. Y eso es ya el problema. Miguel, ¿tu experiencia cómo ha sido? La tuya personal. ¿Cuándo comenzaste? Yo empecé a los 21 años porque yo estaba estudiando en Londres. Yo estudié en la Escuela de Estudios Orientales y Africanos de Londres. Estudié traducción japonesa y estudios budistas. Era un doble grado allí. Y claro, allí las tasas universitarias son de 9.000 libras al año. Entonces son 3 años de grado y después estabas haciendo el máster. Entonces tienes que pedir unos préstamos estudiantiles, que es que acabas con una deuda inicial de 27.000 libras y tienes y con unos intereses, ¿no? Hay que devolverlo. Entonces, claro, y el precio de vivir en Londres, el coste de vivir en Londres es altísimo. Entonces yo empecé trabajando en un restaurante griego, después trabajé en un hostal juvenil que me gustaba mucho, pero no tenía tiempo, no pagaban lo que tenía que pagar. Y acabé trabajando en un club gay y llegó un punto que estaba sobresaturado, no tenía tiempo para estudiar y trabajar. Me empezaron a bajar las notas, no tenía... Claro, no podía seguir el ritmo. Entonces a mí me pasó una vez que en Grindr me escribió un tío. Me acuerdo perfectamente, me hizo muchas gracias porque me dice, perdona, tú haces lluvia dorada. Yo era muy inocente en esa época, no sabía lo que era la lluvia dorada. Y me ofrecieron 400 libras por mearle encima a un tío que estaba al lado mía. En la ubicación cerca de mi casa. Y claro, 400 libras para mí era lo que pagaba yo Bueno, yo estaba en una residencia de estudiantes y pagaba. Y dije, ostras, ya está, estupendo, es casi la mitad de mi sueldo. Y lo hice y conseguí mantener el ritmo, ¿no? Entonces, durante unos cuantos años, un año y pico, lo hacía solo por Grindr, no me apunté en ninguna página. Y cuando ya llegué a un punto de que en 2019, estando haciendo las prácticas en Tailandia, me profesionalicé, entre comillas, y me registré en una página web. Y a raíz de ahí, también de mi experiencia con las trabajadoras sexuales de Tailandia, ¿no? Porque en mis prácticas en una ONG LGTBI tenía que tratar con la calle, la intersección entre trabajo sexual, migración, refugiados, trabajo sexual, etcétera. Claro, me politicé en el sentido de que digo, yo no soy tan diferente de estas señoras. Claro, porque hay como una barrera mental. Bueno, claro, es el estigma, ¿no? Entre el estigma y lo que a mí me gusta llamarlo la putarquía, que es la jerarquía de las putas, ¿no? Entonces hay una pirámide que las trabajadoras sexuales de la calle están abajo, las de interior están más para arriba porque no les gusta muchas veces identificarse con ellas, las webcamers, las actrices porno, ¿no? Yo no soy puta, yo soy actriz, ¿no? Y claro, yo había caído completamente en esa trampa y me empecé a politizar y empecé ya cada vez más a tener más presencia en el movimiento, activismo, ¿no? Trabajo sexual. O sea que tú tienes un punto de vista para mí muy interesante, ¿no? Porque me hablabas antes de tu trabajo en Baleares, pero luego tienes una experiencia internacional. Pero además, lógicamente, como encargado de Relaciones Internacionales del sindicato, tienes una interlocución con partidos de otros países, instituciones, claro, de otros países. Totalmente. A la vez tienes un activismo político. Quiero decir que has unido todas las experiencias y todos los caminos. Claro, muy interesante porque cuando te pones a reunirte con partidos o a participar a nivel europeo, por ejemplo, a lobby en el Parlamento Europeo, te das cuenta de que muchas veces esta división que tenemos como izquierda-derecha es mucho más, se difumina muchísimo. A mí me ha roto la cabeza como persona que se identifica más de izquierdas, ¿no? De izquierdas. El trato recibido por algunos partidos de izquierdas comparado con otros de derechas. Por ejemplo, claro, te dicen, no, es que los países donde hasta ahora se ha despenalizado eran más de izquierdas. Y por ejemplo, hablas con una eurodiputada de los Verdes en Austria que ha hablado con el canciller de Austria, que es del Partido Popular austriaco, ¿no? De los European People Party. Y te dice que el canciller está a favor de despenalizar, no con el modelo neozelandés. Y vas a Bélgica, que ha habido un consenso amplísimo con los verdes, los socialistas, los conservadores y los liberales.
dices, claro, esto no es una cuestión de izquierdas o de derechas, ¿no? Es una cuestión de derechos humanos y derechos laborales. Y la verdad que ha sido muy gratificante porque he conseguido tener unos contactos a nivel internacional. Me he reunido con políticos que me han pedido ellos mismos y ellas mismas reuniones para que tuviera un poco de... por asesoramiento por mis experiencias en distintos partidos, ¿no? También me ha abierto muchísimo los ojos por ejemplo, en lo que entiende culturalmente cada país de qué es prostitución, ¿no? Yo no sé si lo mencioné, te lo contaba antes, que en Japón, por ejemplo, prostitución es penetración vaginal a cambio de dinero. Solo eso. Penetración vaginal. Es decir, muy curioso porque en Japón, desde 1956, la prostitución es ilegal, pero solo si hay un coito vaginal a cambio de una retribución económica. Ahora, una mamada o sexo anal, etcétera, 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 cualquier otra actividad sexual no es prostitución. Y hay un vacío como legal y hay muchísimos bares y clubes donde se producen... Por ejemplo, hay clubes solo de sexo oral. Es interesantísimo. Y ves como cada cultura tiene una percepción propia y muy matizada de prostitución. Por ejemplo, creo que era en partes de la India, tenía una amiga, que es una amiga íntima, que tuvo un cliente de la India que la hizo que participase en un ritual que era un casamiento temporal. Entonces, ellos, a manera de subvertir la prohibición de la prostitución, hay un ritual en esta parte de la India donde te puedes casar temporalmente, no hay límite de tiempo, te puedes casar 1 hora, o 2, o 3. En Irán también lo hacen. Claro. Entonces, durante este tiempo que se produce, no hay... Puedes subvertir estas leyes. Si no es prostitución, porque técnicamente está dentro del matrimonio, ¿no? Y eso a mí me rompió mucho la cabeza y dije, ostras, es que la prostitución no es tan diferente del matrimonio. Yo lo digo que está en un continuo, están como en un espectro, ¿no? Claro, hay siempre un contrato. Claro, es un contrato implícito. Tú cuando, por ejemplo, si tú eres una persona que quiere subir de escalón social, entre comillas, y te casas con una mujer rica o con un hombre rico, ¿eso es prostitución? No, porque está sacralizado, ¿no? Se enmarca dentro del sacramento del matrimonio. Si tú eres una chica que quiere vivir una cierta calidad de vida, un chico que quiere vivir una cierta calidad de vida, y tienes un novio que es rico, o un par de novios así que no saben que están ahí los 2 o 3, ahí hay prostitución. No, porque no hay un intercambio monetario, aunque haya un intercambio de bienes, ¿no? Ahora, en el momento que hay más de una persona y hay un billete de por medio, mágicamente prostitución, horrible, mafias, no sé qué, es intolerable, no sé qué, indigno, claro, pero es muy peligroso. Y vemos que ahí el problema no es el lucro, entre comillas, o el beneficio económico. Ahí lo que hay es la promiscuidad. Que haya más de un intercambio económico con promiscuidad. Y eso yo creo que es clarísimo. El problema es la moralina. Una pregunta que viene de la conversación anterior que hemos tenido. En los países donde se ha abolido la prostitución, donde se ha implantado el modelo abolicionista, ¿se trata o se combate igual la prostitución femenina que la masculina? No, para nada. De hecho, estaba diciendo que cuando leíamos el informe de Médicos del Mundo en Francia, ¿no? Que ha habido un desplazamiento de las mujeres a las casas de los clientes, que ha habido una bajada de precios por la competitividad y porque imponen sus condiciones, etcétera, etcétera. Esto no se ha dado con los chicos. Yo estaba trabajando en Francia este verano y no tenía ningún problema. De hecho, los clientes en la página donde estoy sale la foto y sacan la foto, ¿no? En plan de no tienen ningún problema porque saben perfectamente que la policía a lo que va es a las mujeres. Claro, ellos tienen la idea de mujeres víctimas, hombres puteros, violadores. Entonces, ¿sabes? Hombre contra mujer en ese sentido. Y muchísimos estudios que la BBC, por ejemplo, manejaba una cifra de un 20% de prostitución masculina, 1 de cada 5. Después en Australia había otro que decía que 25%, 1 de cada 4. 1 de cada 4 sigue siendo minoritario, pero no es residual. Es 1 de cada 4 personas es un hombre haciéndolo, ¿no? Uh-huh. Entonces hay un componente importante, ¿no? Porque el abolicionismo lo que hace es reducirlo a hombre contra mujer, violencia de género, ¿no? Ya hemos dicho que yo considero, te lo he comentado antes, fuera de micro, que yo considero que el abolicionismo es violencia de género, ¿no? Porque aumenta considerablemente la violencia contra las mujeres, no afecta a los hombres, ¿no? Porque no nos busca la policía, los clientes saben que no pueden utilizar la excusa de que me van a criminalizar porque no te van a buscar a ti. Entonces, claro, el abolicionismo... Y también te tengo que decir que muchas veces los chicos no se politizan o no se involucran de la misma manera porque saben perfectamente de que no les va a afectar.
Entonces, eso también hace que no haya presencia online, no haya presencia tampoco física, lo que a su vez hace que perpetuar el mito, ¿no? Porque claro, no tenemos que manifestarnos porque no nos buscan. Claro. ¿Hacia qué modelo deberíamos ir? ¿Cuál es el modelo de otras? Bueno, clarísimamente, otras defienden el modelo neozelandés. A mí me gusta hablar más bien ahora del modelo de Victoria, porque el modelo neozelandés es un poco el esqueleto, el inicio de una carretera a la que tenemos que seguir yendo para abajo, ¿no? Porque, por ejemplo, el modelo zelandés, como te digo, lo que hace es considerar al trabajo sexual en sus múltiples vertientes como trabajo. La definición de trabajo es beneficio económico a cambio de una fuerza de trabajo, ¿no? Una fuerza física o mental, y se reduce a eso, y lo cumple la prostitución por sus características, y que las reformas necesarias para mejorar la calidad de vida de las trabajadoras sexuales tienen que ser, que se tienen que enmarcar dentro del derecho laboral. Entonces, tiene que haber el Ministerio de Trabajo tiene que dar licencias a los clubes, tiene que haber supervisiones de, bueno, ¿cómo se dice esto? Investigaciones de trabajo. Cuando un inspector de trabajo va a una inspección de trabajo, tiene que haber garantías laborales, baja por maternidad, derecho a baja laboral, etcétera, derecho a ERTE, ¿no? Etcétera, etcétera. Entonces, Nueva Zelanda ha sido clarísimamente un éxito. Nosotros dentro del dossier que manejamos tenemos el informe de 200 y pico páginas del propio gobierno neozelandés que de manera parecida a Irlanda, 4 años después de la implantación de la ley neozelandesa, pidió que se hiciera un informe para ver qué había pasado, y lo que encontramos es un aumento de la seguridad y del bienestar de las trabajadoras sexuales, una mejor relación de la policía neozelandesa con las trabajadoras sexuales. Hubo un caso muy famoso de una trabajadora sexual cuyo cliente no quería pagarle lo establecido. Y la trabajadora sexual llamó a la policía y la policía obligó al cliente a pagarle a la trabajadora sexual o se lo llevaría preso, ¿no? Claro, en el modelo neozelandés, si tú consensúas con un cliente que haya sexo a cambio de dinero y el cliente intenta engañarla y no le paga, eso es considerado una violación. Eso es considerado una violación porque el consentimiento estaba explicitado que hubiera un cambio. Claro, al desaparecer la otra parte contractual. Claro, eso ya es una ruptura del consentimiento. Cierto. Y esto lo que ha hecho es hacer que los clientes no sientan que hay un clima de impunidad como sí que ha habido en Noruega, en Irlanda y en Francia, y los mantiene a raya, se comportan de una manera más correcta y han bajado las agresiones físicas, ¿no? También ha subido el uso de los condones, porque allí, por ejemplo, es obligatorio el uso de los condones en los clubes. Y en general ha habido una mejora y una bajada del estigma, aunque es muy, muy, muy mejorable porque no hay leyes antidiscriminatorias. ¿A qué me refiero con leyes antidiscriminatorias? Que, por ejemplo, en Victoria, ¿no?, que ha despenalizado el trabajo sexual este año, sí que ha introducido. Y esto quiere decir, por ejemplo, que sea ilegal que a una trabajadora sexual se le niegue el acceso a un piso, alquilar un piso de una manera oficial, ¿no? Por una... cuando se alquila, pues que tú como trabajadora sexual puedes alquilar de manera oficial ese piso, ¿no? Que sea ilegal, ¿no? Que haya leyes antidiscriminatorias que permitan que no se le pueda negar el acceso a la vivienda. Esto lo que hace es desincentivar que las mujeres tengan que acceder a pisos más irregulares, controlados por mafias, controlados por proxenetas, que son los que controlan esto debido a la falta de nóminas, ¿no?, que nos impiden muchas veces alquilar el piso de manera oficial, y desincentiva completamente, desempodera a estas mafias, ¿no? También hay leyes antidiscriminatorias que impiden que si una trabajadora sexual quiere dejar la prostitución, su nuevo jefe en una cafetería, en un restaurante, lo que sea, la eche cuando se entere de que ha sido prostituta. Que esto pasa en España y es legal. Muchas compañeras han intentado dejar la prostitución, pero su jefe, porque tiene prejuicios, las ha echado. Claro. ¿En qué manera hay un conflicto con el abolicionismo? Las abolicionistas tendrían que estar a favor de todas estas cosas, pero no están a favor de estas cosas. Ellas son punitivismo y punto, ¿no?
Claro, estos son adiciones del modelo que están dentro del modelo neozelandés que tiene, por ejemplo, el estado de Victoria y nos gustan mucho. Vamos a terminar. Vamos a mirar al futuro próximo, Sí. al medio plazo. Sí. ¿Eres optimista? ¿Crees que la ley se disolverá? Yo creo que yo soy muy optimista. Yo creo que se está empezando a hacer mucho revuelo y se está empezando a romper el cerco mediático que había para dejar, ¿no? Para aislar el movimiento de trabajadoras sexuales. Además, está siendo clarísimo por la respuesta de la sociedad que están mayoritariamente con nosotras. Y que esto, como he dicho antes, como te he comentado antes, esto no va de abolición o regulación, sino de clandestinidad o derechos o de marginalidad y libertad. Y no hay más. Yo soy muy optimista, sí. Miguel, muchas gracias por esta conversación. Muchas gracias a ti por contar conmigo. Hasta siempre.